empezando con la charla. Mi nombre, me presento, soy Claudia Carrasco de la Cruz. Eh, Curso el 11º ciclo de la carrera de Derecho, ¿no? El día de hoy venimos con una charla con mi compañera María Arroyo Cías, con un tema muy común, ¿no? Y que varias personas en la actualidad se preguntan, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? En frente de una pensión de alimentos, cómo pedirla, o qué solicitud se debe presentar, ¿no? O hacia dónde tiene que acudir, ¿no? Comenzamos con una breve introducción, ¿no? En cuanto a qué es la pensión de alimentos o cuánto es importante, ¿no? La pensión de alimentos. Hablamos de pensión de alimentos, esa es una mensualidad que perciben, ¿no? Los hijos por parte de padres separados, ¿no? O sea, divorciados. Pues esta medida se da como objetivo para proteger el bienestar de estos descendientes, pues, ¿no? Con el propósito, este propósito lo tiene el Estado y en cuanto también a cumplir, ¿no? Con la obligación de que tienen estos progenitores, ¿no? Citamos al doctor Antonio Martínez Rodríguez, ¿no? En el cual nos dice que por los alimentos se pueden conceptuar aquellos medios necesarios para la subsistencia de una persona, no solo por lo relativo a la comida, sino también por la educación, habitación, vestido y asistencia médica. Citamos también, ¿no? En cuanto a nuestra legislación peruana, ¿qué es lo que nos dice, ¿no? El Código Civil, ¿no? En su articulado 472, en el cual entiende por los alimentos lo indispensable para el sustento, ¿no? La habitación, el vestido, la educación, ya sea la instrucción y la capacitación para el trabajo, la asistencia médica, psicológica, la recreación, según la situación y las posibilidades de la familia. Hablamos también, ¿no? Y damos también una relación al Código de Niños y Adolescentes, ¿no? El cual ha sido actualizado, ¿no? En el artículo 92, en el cual nos tomó una consideración, ¿no? De alimentos, lo necesario para el sustento y la habitación, ¿no? El vestido, ya sea la educación, la instrucción, la capacitación, ¿no? El trabajo, la asistencia médica principalmente y la recreación del niño ya del adolescente, ¿no? También los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa del posparto. Esto quiere decir que los alimentos se dan desde la concepción, ¿ya? Tenerlo en cuenta esto. Entonces, hablamos sobre quiénes deben los alimentos, deben darse los alimentos, ¿no? La obligatoriedad que tienen recíprocamente tienen los cónyuges, los ascendientes, descendientes y los hermanos, ¿no? Eh, Hablamos también sobre el cálculo que tiene de la pensión de alimentos. Nos preguntamos, ¿cómo se calcula la pensión de alimentos? ¿Cuánto es lo que tengo que percibir, ¿no? Como padre o madre, ¿no? ¿Y cuánto es lo que tengo que yo dar, quizás, ¿no? Por otra parte, ¿no? En el articulado 481, los criterios para fijar los alimentos nos dicen que los alimentos se regulan por el juez. La proporción de las necesidades de quien los pide y las posibilidades de quien darlos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que el cálculo de la pensión de alimentos siempre se tiene que dar dando las posibilidades, ¿no? Que tiene, ¿no? En este caso, el progenitor que va a pasar la pensión de alimentos, ¿no? Y también por la necesidad que tenga, en este caso, el descendiente o el menor, ¿no? ¿No? Hablamos sobre que el juez considera por mi parte el aporte económico según el trabajo doméstico o no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y el desarrollo del alimentista. De acuerdo a lo señalado, no, pues no anteriormente, ya no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos, sino es un cálculo aproximado que hace.
Según la legislación, nuestra legislación peruana, pues no, hacemos un cálculo promedio del 20% al 60%. Es decir, un ejemplo claro, si es que el progenitor en este caso percibiera un monto de 2.000 soles mensuales, ¿no? Este progenitor, pues, ¿no? El juez calcula que él debería pagar un 40%, ¿no? De lo que son las ganancias. Entonces, esto vendría a ser el 800 soles, ¿no? Es el monto que debería estar depositando o dando, ¿no? Eh, Esto siempre va a variar siempre y cuando a las necesidades, como se lo dije anteriormente, y en cuanto al monto que percibe el progenitor, ¿no? Hablamos de cuándo se solicita el aumento o la disminución de alimentos. Este título lo vamos a desglosar y le vamos a decir, ¿qué es el aumento? ¿Quién lo solicita? ¿No? El aumento lo solicita, pues, en esta parte, pues, el demandante, ¿no? Y la disminución, la parte demandada, ¿no? ¿No? Mayormente en los casos, esto es lo que comúnmente lo que se da, ¿no? En el artículo 482 del Código Civil, nos dice claramente que la pensión de alimentos se incrementa o se reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista, como anteriormente lo dije. O sea, las posibilidades de la mensualidad que pueda, que pueda percibir, ¿no? El menor, o que le puedan dar al menor, siempre va a ser con relación a las necesidades, no solamente que sea del menor, sino también las necesidades del progenitor, ¿no? Cuanto el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de remuneración del obligado, no es necesario un nuevo un nuevo juicio para reajustarla, ¿no? Como nos dice, dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones, ¿no? O sea, esto quiere decir de que las proporciones de las mensualidades de la pensión, ¿no? Se hacen automáticamente ahí mismo, ¿no? O sea, no tienes por qué proceder, si por ejemplo, si tú quieres un aumento de alimentos, no tienes que abrir una nueva demanda para volverla a realizar, volverla a solicitar, sino la solicitud se da dentro de la misma demanda, del mismo expediente, como se le puede decir, ¿no? Hablamos sobre sobre la pensión de alimentos, que es un acto obligatorio, pues, ¿no? Como anteriormente también lo dije, y es vinculante en cuanto al primer deber que tienen los padres, ¿no? Adquirir en el momento de la separación. Esto también conlleva que si se prueba que los ingresos menoran por parte del progenitor, ¿no? O del contribuyente a la pensión, este podría pedir la disminución, aunque también se puede dar la exoneración, ya que si también se muestra que está siendo afectado la subsistencia del mismo contribuyente o descendiente no padece ninguna necesidad. Ojo, aquí vamos a dar un ejemplo claro. Aquí no se puede pedir, hay casos que no se pueden pedir la exoneración, ¿no? De los alimentos, ni la disminución de los alimentos, en caso de que el menor o los descendientes o el descendiente tenga alguna incapacidad, ¿no? ¿No? Física, ¿no? Y la disminución y generación también de alimentos se da con el único requisito ya que nos dice el Código Procesal Civil, en el cual nos dice que tienen que estar al día en las pensiones de alimentos. O sea, no puedes solicitar la exoneración o la disminución si es que aún tú sigues debiendo, ¿no? Por mi exposición, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta para realizar, ¿no? Sigamos, Claudia, para avanzar y ya luego les hacemos preguntas al final, si en un caso no A ver, quieren hablar ahorita. Ya. ajá. Ya, lista. Ya. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Soy la estudiante María Mercedes Arroyo Cías de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Señor Recipán.
Con mi compañera, en nuestro curso de prácticas profesionales nos han pedido hacer una charla, en lo cual hemos considerado el tema de pensión de alimentos, ¿no? Quería agradecerles a los presentes para apoyarnos en esta charla, ¿no?, que nos han solicitado. Continuando con el tema de la pensión alimentos, la pensión de alimentos se origina cuando existe una separación, ¿no? Mayormente cuando los padres han querido terminar su relación sentimental, ¿no? Que pudieran haber estado casados o convivientes, ¿no? En el requisito para la exoneración de alimentos está estipulado en el artículo 565, ¿no?, del Código Civil, que dice que son requisitos especiales de la demanda. El requisito para la pensión, requisito para la emisión de la demanda de reducción y variación de prorrateo y exoneración de pensión alimentaria, que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite, ¿no? Como ya lo ha dicho mi amiga, de que ya esté al día con sus pagos, ¿no?, de sus pensiones, ¿no? Esta exoneración mayormente los piden los padres que ya sus hijos han cumplido mayoría de edad, que son unos 18 años aquí en Perú, que ya también ya haya formado su familia y que no haya querido seguir sus estudios superiores, ¿no? También, en un caso, este hijo haya ya culminado o sigue estudiando, hay un tiempo que es máximo de hasta los 28 años que él le puede apoyar para que siga educándose, ¿no? Porque ya se supone que casi son 5 años mayormente una carrera, con todas las especializaciones que estos llevan. Entonces, ese es un tiempo máximo que ya este hijo ya debería estar trabajando, ¿no? Y cubrirse sus propias necesidades, gastos que éste tenga. En este caso sí no va a existir una exoneración de pensión, porque siempre y cuando ese hijo sea un hijo que tenga alguna discapacidad, ¿no? Eso puede ser, ¿no?, que el hijo no pueda caminar, que le faculte no trabajar. A ver, sí, seguimos con la siguiente diapositiva. En los criterios para fijar los alimentos tenemos, a ver, Claudia, no veo. Ya. En el vínculo legal nos dice que se trata de una relación familiar reconocida por la ley. Son reconocidos por la ley a los cónyuges convivientes e hijos, los hijos, ¿no? Los alimentos que derivan de voluntad o del parentesco. En este caso, los padres, los hijos. ¿Por qué también decimos los hijos? Porque los hijos, cuando los padres llegan a cumplir la mayoría o sea, ya supongamos, ¿no?, lleguen a ser ancianos, ellos también nos pueden demandar a nosotros, ¿no? Ya porque para ese entonces ellos ya no van a estar en la facultad de trabajar, ¿no? O tal vez reciba una pensión por el Estado, entonces tal vez es muy poco y este padre puede demandarnos, ¿no?, a nosotros para que nos pasen una pensión digna para que ellos puedan vivir. También tenemos otro que es la necesidad alimentaria. Nos habla de la necesidad alimentaria, pero dos, que es la necesidad del alimentista, ¿no? Es cuando tenga que su porcentaje de esto va a ser, porque sí es bien cierto, hay diferentes pensiones por el mismo estilo de vida que lleva cada hijo, ¿no? Entonces, de eso también va a equivaler lo que se necesita para que este padre pase su pensión. También, también dependiendo de de que el papá, sus ingresos
sus remuneraciones que tenga también, ¿no? Se van a tener que fijar una pensión de alimentos para su hijo. Tenemos también las posibilidades del alimentante, ¿no? Que como hemos mencionado, ya lo he mencionado, en sus posibilidades es en el trabajo. ¿Por qué? Porque a veces hay papás, por ejemplo, de que cuando han iniciado su proceso de alimentos, tenían un buen trabajo, ¿no? Ganaban un monto y posteriormente se ha quedado sin trabajo o ya encuentra también un trabajo menor a lo que él ganaba antes, ¿no? También él ahí, eso de ahí, el mismo sistema le van a arrojar al momento del pago que él va a hacer, ¿no? De su pensión. Y por último tenemos la proporcionalidad en su fijación. En la proporcionalidad en su fijación, ¿no? Dice que este presupuesto corresponde a un tema de equidad, ¿no? Y de equilibrio y de justicia, que debemos partir siempre en la premisa que los alimentos no pueden ser utilizados como medio de participar en el patrimonio del alimentante, ni mucho menos de obtener una fortuna, ¿no? Los alimentos son otorgados a los hijos por una cuestión de necesidad, ¿no? El alimentista es quien necesita y no quien exige participar tal cual accionista en utilidades o nuevos ingresos del alimentante. La cuota alimentaria no tiene por qué finalizar al participar al alimentado de la riqueza del alimentante, ¿no? Sino cubrir las necesidades de esto, ¿no? de este hijo. Pues bien, creo que eso es lo más importante que tenemos en el tema de pensión de alimentos. ¿Sí? A ver, no sé si es que alguien de acá de sala, no sé si es que alguien tenga alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda o algo. No vamos a proceder a hacer las preguntas nosotras. ¿Quieres hablar, Jenny? ¿Tienes alguna pregunta? Jenny. Te ha prendido tu audio. ¿Vas a preguntar algo? Jenny. Mariana. Ronald. Ronald, ¿no quieres hacer una pregunta? Bueno, Kimberly creo que quiere participar, ha levantado la mano. A ver. Claudia, en caso de que si una persona, o sea, el papá, ¿no? Supongamos, pierde la vista, dime, pero aún así el señor trabaja, pero, o sea, ¿cómo te puedo decir? En un trabajo que no haya mucha ganancia. Ahora, ¿cómo sería para que pueda pasar la pensión de alimentos? ¿Es exigido, para que pase la pensión? ¿O cómo sería ahí? No, como lo expliqué anteriormente, bueno, en este caso, pues no, como tú me comentas, el señor pues tiene una incapacidad. Entonces, la pensión de alimentos que él pueda tener que dar, pues no, tendría que ser exonerada por la discapacidad, porque él, desde el momento en que él pues no tenga alguna ceguera, él se tiene que declarar en discapacidad, tener un carnet de discapacidad y ser declarado, ¿no? Y conjuntamente con este documento, presentar al Poder Judicial para que tenga la exoneración de los alimentos, ¿no? Y se exonere de los alimentos.
pero siempre y cuando también tenga también la necesidad también. O sea, el juez siempre va a calcular, ¿no? ¿Cuál es mayor la necesidad o la discapacidad, no sé, del padre en este caso, y cuánta es la necesidad del menor? No, por eso es que ahí nosotros acá, bueno, acá en la legislación nos dan pues no un porcentaje, no hay un monto exacto, sino un porcentaje en cuanto a la necesidad que tenga el menor y cuánto pueda percibir el padre. Ya, pero claro, a pesar que el señor, pues bueno, por ejemplo, recibe una pensión, ya, el señor, a pesar que él pueda recibir la pensión que le da el Estado, o sea, igual modo no puede. Lo que pasa, mira, para que la persona se considere como una persona con discapacidad, existe ahorita, pues, ¿no? Que les dan un carnet y que esté registrado en OMAPE, en ese de personas con discapacidad, pero o sea, sí están considerados con discapacidad, pero existe la severa, la discapacidad severa y moderada. Y si tú me dices que es una persona con discapacidad, no sé, o sea, si una persona incapaz, como se dice, es una persona que, por ejemplo, al no ver, obviamente no se va a poder movilizar él solo, pero si a veces, si tú pierdes una vista con el otro ojo, puedes ver normal. Si tienes tus piernas y tus manos, normal, tú puedes trabajar. Entonces, no se va a considerar, sí que se considera una discapacidad, pero más no se va a considerar una discapacidad severa si es que él solamente ha perdido una sola vista. ¿Me entiendes? Sí, justamente eso, el señor tiene una discapacidad severa, ya, aún en la otra, pues, en su otra vista, está como que querer perderla. El señor aún trabaja, digo, esa es mi pregunta, pues. Si el señor estaría, bueno, en su manera para que siga pasando la pensión o no. No, claro que no, si es que ya hay una discapacidad severa, no, pues ya no, o sea, él más bien debería presentar la exoneración de los alimentos para que lo puedan exonerar, conjuntamente con el carnet que te dice ahí, ¿no? Que tiene una discapacidad severa. Ya, claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no sé, la señorita Jenny. O la señorita Lidia. O el joven Ronald. Ronald, tú me ibas a hacer una pregunta, ¿no? Sí, Mari. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, Ronald. Ya, bueno, les quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando el papá fallece? ¿A quién se le pide la pensión de alimentos al final? Respecto a esa pregunta, cuando el padre fallece, a quien tendría que demandar la madre, si tiene las posibilidades, sería a los abuelos. A los abuelos serían los encargados de pasar una pensión de alimentos, teniendo las posibilidades es ellos, ¿no? Porque a veces ya hay abuelos ya de mayor edad que antes necesitan ayuda de los hijos, pero hay abuelos que están en las facultades todavía de trabajar y a ellos se le tendría que pedir una pensión, porque también los abuelos la ley les dice que también tienen la obligación de poder pasar una pensión de alimentos a los nietos, ¿no? En este caso, que sería un caso en excepción, pues, ¿no? Que es por fallecimiento de su hijo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más?
Claudia, Lidia justamente envió su pregunta, ella no puede hablar porque su audio está mal. Está en el chat la pregunta. Allá, ¿cuál es el proceso cuando el padre no cumple con la pensión de alimentos? Ya, hablamos que cuando no cumplen con la pensión de alimentos. El proceso, inicialmente, cuando el padre no cumple con la pensión de alimentos, la madre tiene que presentar una, ¿cómo se le dice la? A ver, ayúdame, Mari, se me fue la palabra. Mari, no se te escucha. Ah, ya, me olvidé. Ya. Ya, Tiene que solicitar la liquidación, ¿no? La liquidación. Y a él no al cumplirlo, es lo que tiene que pedirle al juzgado, ¿no? Que mayormente lo que van a hacer es ponerle orden de captura, ¿no? Para que tenga la obligación, ¿no? Para que pueda pagar su liquidación de la pensión de alimentos. ¿No? De ya porque me supongo. Pero antes del RQ, como te lo está mencionando mi compañera, antes de eso se está dando una, ¿cómo se llama? Se da 3 notificaciones en el cual solicita al padre, ¿no? Regular las pensiones de alimentos, ¿no? Conjuntamente porque la madre pues no lo solicita, ¿no? Los devengados, que cumpla con las devengadas, la proposición de devengados, así como se le puede decir, la proposición de devengados. La madre tiene que solicitar la proposición de devengados para que una vez de eso, no por medio del proceso actual, ¿no? Lo más común, pues, ¿no? Lo capturan, ¿no? Y piden, pues, ¿no? Que pague la pensión de alimentos, ¿no? En el primer llamado, pues, puedes pagar hasta una cuarta parte de tu deuda. En el segundo llamado, puedes pagar el 50% de tu deuda. Y en el último llamado, cuando el padre ya es capturado, ¿no? Tienes que pagar toda la deuda sí o sí, ¿no? Ya el Poder Judicial no te da una prórroga de que si tú pagas una parte de tu deuda, puedes irte a tu casa, dijeron, ¿no? No, ya pues no cumplirías pena. Así pagues toda la deuda. A ti, Lidia, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, Claudia, creo que hay que despedirnos porque Sí. se nos va a acabar el tiempo. Ya, bueno, de antemano les agradezco por la participación y por habernos apoyado en esta charla, ¿no? Espero que les haya servido para alguna información o alguna duda que hayan tenido y muchas gracias de verdad. Nos ha servido mucho apoyo todo esto. Bueno, de mi parte también agradecerles por haber asistido. Espero que esta charla haya sido de mucha ayuda para ustedes, para que en algún futuro tal vez algún familiar tenga este problema, ¿no? Y pueda servir de ayuda para que lo puedan resolver o pedir apoyo, porque mayormente se va a necesitar a algún abogado, ¿no? Y gracias.